Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Más Allá de Qatar, un episodio el cual vamos a disfrutar montones porque estamos a justo días de que la Sele tenga su primer partido contra España. Y hoy me encuentro acompañado de Carlos Navarro, docente de la Escuela de Terapia Física, y Joe Macís, docente de la Escuela de Psicología. Todos vamos a hacer un análisis de qué está viviendo la Sele antes de su partido, aspectos físicos, aspectos emocionales, psicológicos, qué vive en nuestra representación. Profe Carlos, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Patrick, por la invitación. Con todo gusto. Profe Joe. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y hablar de algo tan apasionante como es la selección y de nuestros campos de conocimiento para también poder aportar a la comprensión de lo que están experimentando ellos, de lo que están sintiendo ellos. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, para entrar justo en materia, creo que es importante que empecemos como por la parte física. Vamos a empezar por la parte física. ¿Es cierto que se prepara antes de un evento de estos o qué se busca y qué hacen los técnicos o el equipo de trabajo para tener a tope a la representación nacional? Aquí es importante entender que cada uno de los jugadores viene en distintos momentos. Tenés a un Keylor Navas que está jugando a un muy alto nivel en el París, pero que lleva meses sin ser titular. Y tenés, por ejemplo, un Kendall Waston que acaba de terminar la final con el Saprissa. Entonces, los niveles de desgaste físico son diferentes. Este ciclo previo al partido que vamos a tener contra España, lo que busca el cuerpo técnico es recuperar a los que traen mucho desgaste y llevar un poco más de punto a los que vienen fuera de ritmo o a los que no han estado en competición. Entonces, la parte de la preparación ya se hizo, el cuerpo tuvo los microciclos con cada uno de los equipos, se estaba trabajando con los equipos en qué estaban haciendo en primera división, en sus entrenamientos. A este nivel ya la parte de la preparación, lo que no se hizo, como decimos en buen tico, lo que no se hizo, y ya lo que corresponde es pues vamos para adelante a ver qué es lo que queda con la parte física y el rendimiento de los jugadores. Tenemos ahí un par de videos que vos nos compartiste, Carlos, sobre más o menos algunos ejercicios preventivos o diferentes para ponerlos justamente a este nivel tope equitativo, digámoslo. Eso que estamos viendo es el programa del FIFA 11+, es un proyecto que desarrolló la FIFA. Es un programa de calentamiento y técnicas de preparación para prevención de lesiones en competencia. Son ejercicios muy simples, pero que son básicos. Ustedes eso lo pueden ver, ese diseño de concha lo puedes ver en un estadio como el Camp Nou, lo puedes ver en un estadio como el de Saprissa, lo puede desarrollar cualquier equipo del mundo porque en realidad son ejercicios diseñados para ello. Van muy orientados hacia la parte de acción, reactividad, hacia la parte de ejecución de la técnica deportiva. Pero lo más importante es entender que son programas estructurados. Ya para este nivel, lo que nosotros estamos es en un programa 100% estructurado. Está claro qué se va a desarrollar en cada sesión, cómo estamos el día antes de la competencia y cómo vamos a ejecutar esos proyectos a corto plazo, porque ya estamos a horas de la competencia. Sí, justo por eso que estamos a horas antes de la competencia, creo que sería bueno entender ¿qué se hace para la parte preventiva? ¿Cómo prevenimos? Porque algunos están jugando, algunos ya terminaron, algunos, como decías vos, en el caso de Keylor, por ejemplo, llevan meses sin jugar y de repente vamos a entrar no a cualquier competencia, vamos a entrar al evento del fútbol más grande que existe y donde la exigencia es la más alta. ¿Qué trabajo se realiza? ¿Qué se puede hacer en la parte preventiva? Aquí están las dos partes importantes y bueno, Joe es el experto en la parte emocional, que también hay un trabajo de contención muy importante. Desde la parte física nosotros trabajamos distintos órdenes. En este momento ya la parte de potencia no es tanto lo que se está desarrollando, sino que se trabaja más lo que es técnico-táctico. Okay. El fisioterapeuta, por ejemplo, está cercano al equipo. Cualquier molestia, cualquier sensación mínima que tenga el jugador, inmediatamente es atendido por el equipo, precisamente previendo una lesión. ¿Qué se está trabajando ahorita? El tema de aclimatación, el tema de acostumbrarnos al clima en el que nos vamos a desarrollar, a la hora de juego a la que nos vamos a desarrollar. Un poco de volumen, ver exactamente qué es a lo que nos vamos a enfrentar y mucho plan de juego. En este momento es esto. Cuando vos decís un poco de volumen, ¿a qué te referís?
Un entrenamiento tiene una intensidad muy alta, pero no es el ritmo de una competencia. Un partido de 90 minutos, vos vas a tener un alto nivel de exigencia durante los 90 minutos, por lo menos a nivel de un mundial. Entonces, dejamos de hacer ejercicios aislados donde el profesor le dice, bueno, haga el tiro de esquina, practicamos la jugada, no nos salió, no, va otra vez, tiro de esquina, practicamos la jugada, no nos salió. Ahora es volumen, trabajar, jugar, dinamizar el equipo para que el equipo suelte piernas, que es lo que popularmente decimos entrar en ritmo de juego, pero además de eso, preparar lo que viene ya en cancha. Cómo vamos a reaccionar, qué tipo de juegos, cómo reaccionar a distintos posibles escenarios que se vayan a tener. Hay un punto aquí muy importante que tal vez ya lo abordamos desde la parte física, pero también me gustaría que yo empezara como a darnos su perspectiva psicológica, emocional, el tema del calor. El tema del calor es un temazo porque aunque lo pasaron para el invierno de Qatar, lo pasaron para 30 grados. Eso es lo que está afuera. E incluso tenemos ahí unos videos en donde se muestra toda una aclimatación de los estadios, pero los campos de entrenamiento, ¿cómo van a ser? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, aquí la parte del estrés ambiental se lo voy a dejar al experto, pero te comento un poquitito. El gobierno de Qatar, para poder garantizar que el mundial se fuera a dar como se tenía que dar, debió garantizar condiciones. Esas condiciones incluían que el estadio, no solo donde está el público, sino donde están los jugadores, estuviera aclimatado. Por eso la mayoría de estos estadios son techados también. Tienen arquitecturas específicamente diseñadas para que haya un flujo de viento dentro del estadio. Hay una brisa que vamos a decir fresca dentro de lo que cabe fresco en medio del desierto. Pero ha sido uno de los temas más criticados en cuanto a la parte física. Cómo yo puedo jugar a 30 grados después de las 6 de la tarde, que van a ser los partidos en hora de Qatar, pero durante el día tengo que andar en Qatar. Si tengo que salir del hotel, voy a salir a un calor tremendo. Las mismas paradas de autobuses tienen que tener aire acondicionado para el público. Se han tenido que techar avenidas completas porque precisamente es parte de lo que se ha tenido que compensar. El estrés térmico va a ser muy grande porque no solo es muy caliente, es que es muy seco. Entonces, esto lo que hace es aumentar la tasa de sudoración, vas a sudar más, hay más riesgo de deshidratación, hay más riesgo de un shock térmico, hay más riesgo de una mialgia, que es dolor muscular producto del shock térmico o del calor que va a estar expuesto a las personas. Y esperemos pues que no lo veamos en este torneo, pero hay muchísimos riesgos graves para la salud producto del estrés que vamos a tener por eso. Ahora, yo creo que Jou nos puede convertir más de lo que es pasar de una condición tropical como la costarricense al estrés térmico que vas a tener y la parte emocional, ¿verdad? La parte emocional, sí. Jou, ¿cómo la podemos ver? Esta parte del calor, estamos hablando de algo ambiental, pero claro está que esto afecta también de la parte emocional. O sea, yo creo que una de las cosas que más se trabaja, que tiene que ver con la cohesión de equipo, es el manejo de eslogan. O sea, frente a la adversidad, ¿cómo enfrentas este tipo de cosas? Hay condiciones adversas, vas a estar frente a un equipo que, bueno, es un adversario y también te va a llevar al máximo nivel. Entonces, ¿qué tipo de eslogan se manejan para esto? O sea, la selección en su momento manejó esto hasta el último minuto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué otra generación de eslogan se pueden hacer para enfrentar todo este tipo de adversidades? Porque, si bien es cierto, ahí la parte física nos condiciona, pero ¿cómo podemos enfrentar esto emocionalmente? ¿Cómo podemos darle una connotación positiva a una situación adversa y más bien convertirla en un recurso para sentirme que puedo afrontar la situación, que puedo salir de la situación? Y si hay una situación como esta, climatológica, ¿qué vamos a trabajar? ¿Qué ideas vamos a meterle a los jugadores para que frente a esta adversidad más bien le demos un vuelco y lo manejemos de manera positiva? O sea, estoy enfrentando esto que es tan difícil, pero esto me está abriendo las puertas a darme a conocer, esto me está abriendo las puertas a demostrar que como costarricenses, dentro de nuestra idiosincrasia está la lucha. O sea, somos luchadores. A pesar del cansancio, siempre damos lo mejor. Entonces, ¿cómo se manejan este tipo de eslogan? Que esto es algo que se trabaja mucho con los equipos para que el equipo también tenga
un soporte emocional y un soporte cognitivo, un soporte mental para darle o adecuar una situación que parece negativa inicialmente, pero le cambiamos el chip a que suene, que más bien es algo que nos da una oportunidad de salir adelante. Y creo que se puede manejar, pero en cierta forma diferente, porque lo mismo nos pasó en Denver, pero en frío. Correcto. En frío. y tuvimos un partido de vuelta para recuperarnos. En este caso no teníamos partido de vuelta. Creo que eso es parte fundamental, tanto en lo físico como en lo mental. En las eliminatorias, si bien teníamos un ciclo donde jugábamos hoy, 8 días después estaba otra vez el partido, este mundial es particularmente corto, es muy corto. Sí, no es ni un mes. La fase de grupos básicamente es inmediata y no hay mucha posibilidad de reacción. Era lo que hablábamos, ¿verdad? Si el equipo se nos cae físicamente o se te cae emocionalmente, no tenés curva, no tenés un chance de reaccionar. En el Mundial de 2014, por ejemplo, teníamos esta curva emocional en crecimiento donde el equipo le ganó a Uruguay y nos montamos contra Italia y básicamente ya no teníamos tope. Ahora estamos ante una condición ambiental compleja, pero estamos también ante la presión de enfrentarnos contra España, contra uno de los favoritos, no para haber sido campeón como nos pasó en 2014, sino para ser campeón en este mundial que es Alemania, y contra una selección que tiene un muy buen nivel como es Japón. Entonces, estamos en una situación diferente, pero que sí podríamos tener que enfrentar con recursos muy similares a los del 2014. ¿En qué momento la selección va a dar su brillo físico, su momento de mayor esplendor, correr hasta donde se pueda y dar todo lo que se tenga físicamente? ¿Y cómo lo enfrentamos con la parte emocional? En psicología hay una triada muy interesante y tiene que ver con siento, o sea, es una cuestión, el entorno, siento el entorno, pienso respecto al entorno, que es ese trabajo que se hace sobre cogniciones positivas, connotaciones positivas, y actúo, o sea, cómo actúo. Cómo trabajar simulaciones previas, ejercicios previos de simulación, cómo trabajar con ellos algún tipo de juegos reales con ellos para prepararlos también para tener alternativas de enfrentar este tipo de cosas. Justo con esto, vieras que me gustaría saber, y para que tal vez todos entendamos, lo que está pasando en la mente de nuestros seleccionados. Por ejemplo, lo mencionábamos ahora antes de la grabación, no le vamos a preguntar a Keylor Navas si está nervioso. Es un tipo que está acostumbrado a este tipo de exigencias, a este tipo de presiones, a este tipo de exposición, ¿verdad? Él está acostumbrado a esto, lo sabe manejar y ha tenido el mejor tratamiento y preparación. Hablemos de los nuevos, hablemos de un Justin Salas, hablemos de un Brandon Aguilera, hablemos de un Keisher Fuller, hablemos incluso, por ejemplo, de un Kendall Waston. Si bien son personas que algunos han tenido experiencia, pero no tanta. Es que hablamos de que cuando les caiga el balón, son millones de personas los que van a estar pendientes. ¿Cómo manejo eso? ¿Cómo se mastica eso? A nivel de selecciones nacionales, se hacen muchos procesos. Lo primero que se hace es asignar un partner, digamos, alguien que te coachee en el proceso de preparación. Entonces, por ejemplo, un Patrick Sequeira, que es un portero que está haciendo sus primeras armas en selección y que es probablemente, así lo está viendo quizás el entrenador, portero del futuro de la selección, va a estar muy pegadito a Keylor Navas y Keylor mentoneando en esta parte. Vas a tener a un Francisco Calvo trabajando con el grupo en la parte física, regulando lo que es lo que tenemos que hacer en la defensa, cómo vamos a jugar adelante. Vas a tener a un Brian Ruiz o vas a tener a un Joel Campbell, porque incluso en la parte física usted necesita tener a alguien que lo desacelere, que cuando esos primeros minutos se quema la nervia, como le decimos los ticos, ¿verdad? Y ya se dé el pitazo inicial y que todo el mundo sale corriendo y esos primeros 15 minutos usted siente que se ahoga porque no estás al mismo nivel, los nervios te están jugando una trampa. Entonces ahí ocupas a alguien que físicamente te oriente, te lleve el pulso. En atletismo pasa, por ejemplo, que
en la misma emoción de la carrera, usted se ahoga en los primeros kilómetros y usted más bien tenía que ir despacito esos primeros kilómetros. Lo mismo pasa en fútbol. Lo único que cuando te das cuenta, haces 4 o 5 piques y te quedas sin aire, estás sumamente incómodo físicamente y tenés que tener a alguien a la par que te esté orientando. Entonces, la parte emocional afecta a lo físico de una forma impresionante. Sí, bueno, y esto es muy interesante lo que dice Carlos, porque bueno, estos son trabajos interdisciplinarios y qué importante que todos vayan de la mano, porque igual estamos hablando de lo que significa Keylor Navas, lo que significa para otros porteros, la experiencia que él tiene, cómo transmite esa experiencia, cómo le habla al jugador con autoridad para que el jugador vaya asimilando también todo lo que significa exponerse a estos escenarios. Por ejemplo, por línea tiene que haber un líder. Tiene que haber, está el capitán, por supuesto, de la selección, pero línea por línea tiene que haber un líder. Es el líder que le hable a los demás compañeros sobre cómo se afronta, cómo se enfrenta a este tipo de situaciones y cómo se maneja emocionalmente este tipo de situaciones, cómo se maneja la frustración, cómo se maneja la ira, cómo se maneja la euforia, porque tiene que haber control de todas estas emociones, al punto que más bien esto nos permita a nosotros que esto sirva para que tengamos una buena toma de decisiones. Al final todo pasa por acá, pasa por la toma de decisiones. ¿Cómo? Emocionalmente nos regulamos por lo que pensamos y cómo eso que pensamos lo llevamos a la acción. Entonces esto es un aspecto muy importante, línea por línea. Hay un líder, hay una cabeza. Yo creo que la estructura jerárquica de un equipo es importantísima. Está el capitán, está el director técnico, está el capitán del equipo propiamente y están los líderes línea por línea que le hablan a aquellos que tienen menos experiencia, pero que también se les ha preparado, porque yo creo que esto es algo muy importante. Se prepara al resto del equipo para escuchar a los líderes y para seguir al líder. ¿Por qué? Porque si no se maneja este tipo de aspectos que mejoran la cohesión de un equipo, se debilita el equipo y ahí es cuando muchas veces vemos que tiene que salir solo un jugador y este jugador es el que tiene que sostener un equipo y un jugador no sostiene un equipo. Lo que lo sostiene es la cohesión como equipo y esto es algo muy importante en lo que se trabaja continuamente con los colectivos. Hace un par de semanas salió un documental en Netflix, se llama Sean Eternos. Habla del camino de la selección de Argentina para ser campeones de la Copa América. Y en uno de los episodios se trata justamente esto, de ver a Messi haciéndose cargo y responsable, no de la parte física, sino de la parte emocional del grupo, recordando hitos, momentos que ellos mismos, después los compañeros de Messi decían, después de eso lo que queríamos era comernos el mundo. Después de eso lo que queríamos era salir a jugar, pero ya. Y decían, nunca Messi había hecho esto, pero sacó a todo el cuerpo técnico del camerino y nos dejó a nosotros, a los actores principales. Entonces, qué importante es esto que estás mencionando, porque yo creo que no estamos hablando de un tema de tenis, donde es una persona y todo recae en mí y yo veré cómo lo soluciono. Es de todos. Y en un grupo hay roles diferentes. Un Jefferson Bennett no tiene el mismo rol que un Brian Ruiz. Y yo creo que ahí la parte emocional, la parte de coaching o de mentoreo es muy importante. Pero también tenés el otro ejemplo que hablábamos ahora al inicio. Veamos un Pedri en España. Jugador de 19 años. Acostumbrado a la presión en el Barcelona. De jugar con el Camp Nou lleno, incluso con el propio Camp Nou en contra del Barça por todo lo que estaba pasando con el cuerpo técnico. Y tenés por otro lado a un jugador como Rowan Wilson de la selección, sin desmeritar a nadie, pero que juega en Grecia, que ha estado acostumbrado a jugar en el Saprissa, en Alajuela, en el Estadio Heredia, y básicamente tenés personas de la misma edad en roles completamente diferentes, pero que físicamente, que es por ejemplo el área en la cual tendría que hacerse mi análisis, tenés un biotipo muy similar o puedes tener un biotipo parecido, pero tenés muchas
acciones, actitudes, reacciones, procesos en los cuales se espera que Pedri con 19 años sí pueda echarse la selección al hombro. O sea, sí se espera eso de él. O un Gavi. O un Gavi, o lo mismo con jugadores en Alemania. Entonces, tenés otro perfil. En Costa Rica nos apoyamos mucho de los líderes que al mismo tiempo son los jugadores de más experiencia. Entonces, se espera mucho de un Keylor, se espera mucho de un Waston, se espera mucho de un Brian, de un Celso, de un Joel Campbell. Entonces, tenés a los jugadores de experiencia como líderes muy fuertes y que físicamente se espera mucho de ellos dentro del campo. Y por otro lado tenés a otras selecciones que también se apoyan mucho, pero físicamente vos de Messi esperás otra cosa. De Messi vos esperás la creatividad mental que puede ir 2, 3 pasos adelante de la siguiente jugada, aunque ya las piernas no lleguen ahí. Mientras que esperás que Messi tenga otras figuras que hagan el desgaste físico por ellos. Costa Rica tiene que equilibrar un poco esta parte física con la parte emocional, ¿verdad? ¿Qué tiene que pasar para que en nuestra selección no dependamos de líderes tan grandes en edad y en experiencia, sino más jóvenes, como el caso de Pedri, de Gavi, estos casos de jóvenes que ya, como decía Carlos ahorita, son capaces de echarse un equipo con muchísima exposición al hombro? ¿Qué tiene que pasar, Joe? Bueno, creo que esto, aunque suene, estamos hablando del aquí y el ahora, estamos hablando de estar tan próximos a un mundial, pero creo que esto es un trabajo de ligas menores, es un trabajo que se tiene que hacer con el futbolista desde que está en las ligas menores. Cómo trabajarlo en crear en él una persona con una mentalidad fuerte, con un manejo emocional fuerte. Uno de los procesos de la inteligencia emocional más importante es el conocimiento de mis propias emociones. Si yo no logro identificar mis emociones cuando estoy enojado, cuando estoy feliz, cuando estoy triste, y cómo manejar esa situación emocional frente a eventos, frente a situaciones que exigen lo mejor de la persona, es difícil pretender compensar este tipo de cosas, aunque suene un poco duro, ¿verdad? Pero es difícil compensar este tipo de cosas cuando ya estamos frente a una persona de 25, 30 años, ¿verdad? Que se supone este tipo de cosas emocionales las tuvo que haber trabajado previamente. Pero bueno, entendemos también un poco, hablando de nuestra idiosincrasia, somos muy emocionales. Entonces, si nos vamos a ir al lado de la euforia, al lado de tratar de sacar de la emoción eso que nos empuja más, pues tratar de con estos líderes y con estos otros jugadores que tienen mucho más camino trazado, de tratar de canalizar toda esa parte emocional para tirar el extra que hay que tirar frente a equipos que tal vez tienen tienen una mayor planificación, vienen con ligas menores donde ha habido un mejor trabajo emocional y mental y físico, y tratar de ponernos un poquito a ese nivel. Pero bueno, esta parte emocional es fundamental. Esto se tiene que trabajar previamente. Esto es, yo soy de orientación sistémica. Esto es como cuando uno dice, ¿cuándo se establecen las reglas? Las reglas no se establecen en la adolescencia, se establecen en la niñez. Entonces, en las ligas menores esto se tiene que trabajar con mucha mayor intensidad. Me gusta mucho una frase que me mencionaste ahora, en donde, haciendo la comparación de nuestros rivales y nosotros, donde vos decías, es que a ellos la disciplina los impulsa, pero a nosotros la emoción es la que nos empuja. Y es que en esto vemos una constancia, en unos casos, en unos perfiles, y en otros vemos picos de emociones, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo, para ir cerrando, tal vez, cómo hacemos para que la disciplina sea nuestra herramienta emocional y física? Lo primero es apegarse al plan de juego. Hay un plan de juego, las cosas se planifican, el entrenador tiene una idea de cómo quiere jugarle a España y ya lo ha venido planificando con video, lo ha venido viendo en sesiones de camerino, lo ha venido definiendo a lo largo de estos meses.
¿Qué pasa, por ejemplo, cuando a un jugador se lesiona o lo expulsan empezando el partido porque le ganó la calentura y llegó y golpeó a alguien? O, por ejemplo, Francia contra Italia en la final donde Zidane le dio un cabezazo a Materazzi. Correcto. Eso te traba bajo el plan de juego. Y ahí entonces tenés que reaccionar, no accionar, sino reaccionar. Y eso provoca que entonces haya que correr más, que haya más desgaste físico, porque no estamos trabajando como se tenía pensado. Entonces, lo primero, a nivel físico, definitivamente es apegarse al plan de juego que tiene el entrenador. ¿Cuáles son los momentos en los que el entrenador definió vamos a presionar o vamos a esperar a ver con qué nos va a atacar España? ¿Cuál es la perspectiva? Por ejemplo, con Pinto en el Mundial del 2014 teníamos un equipo replegado, esperando ver qué jugadores o qué espacios nos quedaban arriba para potenciar a un Joel, por ejemplo, en un contraataque. Entonces, todo este tema físico, emocional, técnico y táctico se lleva con anterioridad. El primer punto para mí es apegarse al plan de juego, apegarse a lo que el entrenador ha definido como la forma directa y creo que creérsela. Esa es la primera parte, ¿verdad? Si no la creímos en el 2014, pues ahora lo que sigue es creérnosla Exactamente. en este mundial. Sí, bueno, creo que lo que hemos comentado sobre el liderazgo es importante. O sea, hay un plan de trabajo. El plan de trabajo debe seguirse. Debemos de migrar hacia eso, ser más planificados en el ejercicio, ¿verdad? Hay una frase muy bonita de Maradona que lo dice: si vas paso a paso y con confianza puedes llegar lejos. Yo creo que apegarse a un plan, toda la parte previa que se ha trabajado de esta parte emocional, donde creo que como costarricenses tenemos confianza en nosotros, confiamos en las cualidades técnicas que tiene el jugador, ¿verdad? Y que creo que este plus, porque sí siento que ha habido un trabajo fuerte con la parte táctica, esto ha venido a complementar, y creo que si los jugadores manejan esta parte táctica bien, con los líderes que hay en la selección y siendo bien receptivos los jugadores más jóvenes a los jugadores con más experiencia, esto se puede sacar de manera muy positiva. O sea, creo que la ganancia va a ser mucho mayor para la selección de Costa Rica. Carlos Hou, muchísimas gracias. Esperemos que este partido contra España sea el detonante, como nos pasó con Uruguay, sea un detonante emocional y físico que nos haga creérnosla, y que si no fuese así, que tengamos los líderes y la fortaleza mental para podernos levantar y conseguir con éxito todo lo que este país quiere, porque esto es una alegría. La mayoría del país lo vive con muchísima alegría y esto nos beneficia de muchísimas maneras. Entonces, gracias de verdad por todos sus aportes, por todo su conocimiento, por todo el análisis, y cualquier cosa que pase en el Mundial los voy a estar tomando en cuenta para voceros. Ahí vamos a estar con mucho gusto y para eso estamos. Y gracias a la Universidad Latina por abrir este tipo de espacios para darle un enfoque también académico a lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Claro que sí. No, excelente. Sé que es un tema muy amplio, muy vasto. Hemos tocado ahí pinceladas de esto y con todo gusto, pues, será un placer en otro momento poder conversar algunos puntos más a fondo, y claro está, pues, un agradecimiento a la universidad también por este enorme espacio para hablar de algo tan hermoso como lo es el fútbol, eso que lo sentimos tanto y que como país nos empuja, porque al final el fútbol nos empuja. Exactamente, claro. Muchas gracias. Y muchas gracias también a ustedes que nos acompañaron hoy. Los invitamos a seguir pendientes de todos los episodios que vamos a estar sacando, a apoyar a la Cele. Los invitamos también para que vengan a la actividad que vamos a tener acá, y todo lo que vamos a estar preparando durante este mes y alrededor del tema que nos convoca, que es el Mundial en este cierre del 2022. Esto fue Más Allá de Qatar, una producción de la Universidad Latina y Campus Creativo. Nos vemos en el siguiente episodio.